Por eso, de manera muy especial, les queremos dar una cordial bienvenida esta tarde. Recordarles también que este canal, este tema de las charlas virtuales, es un espacio que ASIA San Ignacio ha dispuesto para los exalumnos y el público en general, pero en ningún momento compromete la manera de pensar, ni representa tampoco la manera de actuar ni de pensar de las directivas de la asociación. Como siempre me toca, esta vez también les solicito y les recomiendo tener los micrófonos y las cámaras apagadas para que la conectividad para todos sea mucho mejor, para que no se nos cuelen a la reunión los ruidos de la calle, los ruidos externos, para que de pronto no interfiramos en la presentación de esta tarde. Como les decía, entonces hoy tenemos la oportunidad de acercarnos un poco al funcionamiento del sistema asegurador en Colombia y cómo ha sido el cambio al que se ha visto abocadas las empresas del sector asegurador después de la pandemia mundial generada por el COVID-19. Carlos nos va a hacer un recorrido por esto, nos va a dar unos tips bien interesantes sobre cómo funciona el sistema asegurador. Los invitamos a participar con sus comentarios, preguntas, inquietudes para los asistentes. Y entonces paso a darle espacio a Carlos para que nos comente entonces sobre este tema. Carlos Enrique Ochoa Acevedo, es ignaciano promoción 75, posee una amplia experiencia en el corretaje de seguros, como consultora a empresas grandes y medianas en la contratación de seguros generales, con conocimientos en la regulación del sector eléctrico colombiano y su impacto en las coberturas de pérdidas de beneficios para generadores de energía. Experimentado en labores de suscripción y colocación de programas de seguros de daños y patrimoniales en el mercado local de seguros y con conocimientos en presentaciones al mercado de reaseguros. Después de su experiencia profesional en compañías y corredor de seguros por cerca de 30 años, en 2015 inició su propia firma de asesoría en seguros, Mentor Seguros. Para nosotros esta tarde es un gusto tener a Carlos Enrique Ochoa con nosotros. Como bien veíamos en su presentación, fundador de Mentor Seguros. Carlos, muchas gracias, bienvenidos. Hemos venido trabajando este tema o esta iniciativa de tiempo atrás y queremos entonces esta tarde poder conocer toda la experiencia que tienes para brindarnos. Esta pantalla, esta plataforma, esta sala es tuya para que puedas disponer de ella. Y a los asistentes les recordamos dejar sus comentarios, preguntas, inquietudes en la caja de herramientas. Finalizando la intervención de Carlos, la compartiremos y las pondremos para que sean discutidas. Carlos, muchas gracias. Una buena tarde para todos y bienvenidos. Clara, muchísimas gracias a ASIA San Ignacio por permitirme también este espacio, este tiempo, compartiendo lo que ya han hecho algunos otros expositores, obviamente de mayor calidad y de mejor preparación en sus áreas que las hubieran presentado. Mentor Seguros, y hoy quiere simplemente como ponernos en la misma hoja respecto de temas de seguros. En la sala nos están acompañando algunas personas que son experimentados también, personas en el mundo de los seguros, y espero que aún para ellas esta charla, que pretendemos ser dinámica, simple, sencilla, sea de gran utilidad para cada uno de nosotros. Agradezco a mis compañeros de pupitre, algunos de los que están participando hoy en esta sala, que nos estén acompañando, y también compañeras de mi universidad, NEAFIT, de Administración de Negocios. Me siento muy acogido, me siento como que básicamente el auditorio fueran las personas allegadas, y agradezco tantísimo que me dediquen su tiempo.
lo mismo a todos los demás participantes, obviamente. Muchas gracias. Quiero preguntar si están viendo mi presentación. Sí, perfecto, se ve súper bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, quisiera pues avanzar con ella. Eh, Mentor Seguros, como lo mencionaba Clara, es una firma nueva, muy nueva en el mercado. Tenemos 5 años, sin embargo, en Mentor Seguros queremos prestar un servicio amable, oportuno y profesional. Queremos ser el departamento de seguros de los clientes que nos acogen para atenderles, acompañarles en sus programas de seguros. Eh, Atendemos, además de empresas industriales y comerciales, a público individual en sus necesidades de seguros, en pólizas de automóviles, en pólizas de hogar, de salud, y nada distinto de querer entregarles toda nuestra experiencia, nuestro conocimiento al servicio de cada uno de nuestros asegurados, de nuestros amigos clientes. El 12 de junio de este año tuvimos oportunidad de, después de un año casi completo de estudio, de análisis, de poder llegar a los asociados de ACE San Ignacio a través de productos del mercado asegurador. En esta ocasión o en esta oportunidad del 12 de junio lanzamos al mercado y como un beneficio, un privilegio para los asociados de ACE San Ignacio, a los exalumnos, la póliza de automóviles con el respaldo de AXA Colpatria. Contamos ya en este momento con cerca de 30 asociados que nos han dado la gentileza de acompañarlos en este seguro. Obviamente, y también quisiéramos que en próximos meses, cuando estemos lanzando al mercado la póliza de hogar, la póliza de salud y la póliza de vida, encuentren en estos productos no solamente coberturas a sus necesidades, sino que también obtengan lo mejor que el mercado asegurador puede ofrecer en estas soluciones. Eso es lo que hemos querido hacer con AXA Colpatria. Tenemos una prima que consideramos bastante conveniente, envidiable, además de las coberturas que nos ofrece esta compañía de seguros. Nos encuentran en la página y en el boletín de ACE San Ignacio. Igualmente en mi teléfono celular se encuentra en la pantalla para que gustosamente nos puedan contactar y gustosamente estaremos nosotros para atenderlos. Esta charla la hemos dividido en 3 bloques pequeños. Uno, como una puesta en común de nociones generales del seguro. Luego, hablar brevemente sobre lo que ha significado la pandemia en el mundo de los seguros. Y tercero, simplemente tomando el caso de Hidroituango como un caso de estudio de un siniestro, pero que puede replicarse para otras situaciones y por eso lo hemos querido incluir hoy en esta charla. Después de cada bloque, si me lo permiten, podemos atender preguntas que quieran formular en cada uno de los distintos bloques, de forma que podamos avanzar y hago una paréntesis entonces al final de cada una de esta presentación. Respecto de las nociones generales del seguro, nos pareció conveniente compartir los elementos esenciales del seguro y la definición que es de un seguro. El seguro no es nada distinto más que un acuerdo de voluntades entre un tomador o asegurado que le transfiere a otra persona, en este caso un asegurador, los riesgos, las eh, eh, situaciones, vulnerabilidades a las que él se puede enfrentar
en donde puede tener afectación de su patrimonio para que este asegurador, a cambio de una prima, le indemnice, le restituya el patrimonio que ha sido afectado y lo deje en las mismas condiciones en que se encontraba antes de ocurrir el siniestro. Eso en simple quiere decir algunas cosas desde el punto de vista legal. Primero que todo es un contrato. Es un contrato entre dos partes. Es un contrato, por tanto, entonces bilateral, y es un contrato solemne en la medida de lo que se está dejando consignado en la póliza de seguros, contrato de seguros, es lo que va a regir a las partes durante la vigencia del seguro. Es importante y se llaman elementos esenciales del seguro a lo que corresponde al riesgo asegurable y el interés asegurable. El riesgo asegurable o riesgo es definido como la probabilidad de ocurrencia de un siniestro, de que se materialice una vulnerabilidad y por tanto debe ser una situación incierta, futura y susceptible de ser valorada. Ese riesgo se mm, limita entre la imposibilidad y la certeza. Ningún asegurador va a darle cobertura a algo que ya sucedió, que fue cierto que se materializó un siniestro. Eh, Suena ridículo, pero podría ser que yo quiera asegurar mi vehículo habiendo sufrido un percance días antes o horas antes de contactar al asegurador. Y suena también absurdo que quiera cubrir por hechos que son imposibles que sucedan y que pague una prima por algo que es inusual o más que inusual, imposible que ocurra. Para decirlo y como cotidianamente lo decimos en el mercado asegurador, nadie estará dispuesto a asegurar incendio de una piscina o asegurar la inundación o la avalancha en un piso, en un rascacielos, porque no va a suceder. Total de que se está entre dos fronteras ese riesgo, entre lo incierto futuro y lo cierto que pueda ocurrir. O sea, se mueve entre esas dos variables. La vida o asegurar el fallecimiento de una persona puede ser la única excepción a esto de riesgo asegurable porque todos vamos a morir. ¿Qué es lo incierto cuando se asegura la vida o el fallecimiento de una persona? Que no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces se le apostará por un lado a que su probabilidad de vida exceda lo que se ha estudiado para el caso de donde viva esta persona y le apostará, por decirlo así, entonces a que esa persona va a fallecer, pero años más adelante de que ha suscrito la póliza. Pero ciertamente todos nos vamos a morir, lo que no conocemos es cuándo. La prima siempre se expresa normal o se expresa por la vigencia anual. O sea, cuando decimos la prima o el costo del seguro de la póliza de automóviles, lo daremos siempre en forma de anual, del cálculo que se hace para cubrir ese automóvil durante 365 días. Y como decíamos, es el precio que paga el asegurado para obtener una cobertura de seguro del asegurador. Y por último, y no menos importante, quizás lo fundamental es el interés asegurable. Es la relación que existe entre el asegurado y el bien asegurado, el artículo o la propiedad que se quiere asegurar. Basado en esta descripción, es el interés que tiene el asegurado de que no ocurra el siniestro, de que
el que se materialice ese riesgo de que ocurra esa vulnerabilidad no depende de la voluntad del tomador, y por eso es fundamental que exista interés asegurable para que exista un contrato y una relación de seguros. Permítame simplemente, y para terminar este momento, decirlo, por ejemplo, cuando hago una compraventa y hago la permuta o entrega de un automóvil, inmediatamente que se hace esa compraventa, estoy cambiando mi relación como tenedor del vehículo respecto de ese bien asegurado. Dejo de tener esa relación con el vehículo asegurado, así no se lo hubiera manifestado a mi asegurador, pero en ese momento finaliza, termina el contrato de seguros que se tenía. La excepción a esta regla es el seguro obligatorio, en la medida de que el seguro obligatorio cubre al vehículo y sus ocupantes, más no a la persona asegurada. Y de hecho, en ese documento del seguro obligatorio, poco importaría dejar el nombre de una persona que no sea o a quien está matriculado al vehículo, o sus teléfonos o sus direcciones. Lo que importa y lo que va a prevalecer es la información del vehículo. Total, y esto es muy importante, que cuando venden un vehículo, ha habido la costumbre de decirle, andate tranquilo, que yo lo tengo asegurado, y si algo pasa, pues el carro yo te lo estoy dejando con seguro mientras vos compras el tuyo. Eso es un error, y podría traer consecuencias desagradables para las partes. El mercado asegurador, como decimos entonces, está compuesto entre un tomador y el asegurador. Es un acuerdo bilateral. Sin embargo, para que exista ese seguro, intervienen otras personas, otras figuras. En ese caso, intervenimos los intermediarios de seguros, que somos las personas que ponemos de acuerdo tanto al tomador, al asegurado, con el asegurador. Los presentamos uno al otro y hacemos posible que exista ese contrato entre las partes. De cara también, cuando ocurre un siniestro, cuando ocurre una eventualidad, cuando la póliza eh, eh, se, eh, se causa porque ocurrió y se materializó un siniestro, un riesgo, aparece e interviene la firma de ajustadores, que es nombrado por el asegurador para que sean sus ojos frente a la situación ocurrida y pueda el asegurador tomar decisiones respecto al contrato de seguros. Ahora, cuando hablemos del caso de siniestros, volveré nuevamente a mencionar esta palabra de ajustadores, que es muy importante y a veces muy molesto también para nosotros los asegurados, de que intervenga alguna persona extraña, ajena a cuando se contrató el seguro, pero nada distinto de decirlo, que es los ojos del asegurador frente al contrato de seguros y al evento ocurrido. Hay dos figuras más respecto de lo que constituye el lado del asegurado o esta parte del contrato de seguros. Decíamos que el tomador es quien tiene el interés asegurable sobre el bien que se va a cubrir, y se puede definir que es el asegurado en sí mismo. Y también existe la figura del beneficiario, es quien va a recibir la indemnización producto del pago que la aseguradora va a hacer por esa materialización, por ese riesgo, por esa situación que ocurrió. No me voy a extender mucho aquí. Cada figura puede ser distinta.
Ejemplo, hacia San Ignacio está tomando una póliza colectiva de automóviles a favor de sus asociados y hay un asegurado, Carlos, que es el propietario del carro, que se vincula a esa póliza colectiva, pero que Carlos le debe a una institución bancaria dinero sobre ese vehículo y por tanto, en caso de que exista una pérdida, la entidad bancaria se constituye un beneficiario y se le llama beneficiario oneroso. O sea que en un seguro pueden existir las tres figuras, como podría ser que solamente fuera una de ellas, que el tomador sea Carlos, el asegurado de su carro a nombre, inmatriculado a nombre de Carlos, y que en caso de que haya alguna pérdida, la indemnización, lo que el asegurador va a pagar, quiero que se lo paguen a Carlos. En ese momento las tres personas son iguales. Intervienen del lado del asegurador dos figuras. Uno es un intermediario de seguros que se le llama corredor de reaseguro, que acerca el mercado reasegurador, ya lo diré más simple, al asegurador para que este asegurador reciba un respaldo del mercado internacional, del mercado asegurador mundial, para que cuando haya una pérdida que excede las posibilidades o las eh, facultades que tiene ese asegurador, haya alguien que responda para que este asegurador no vaya a entrar en quiebra porque se hubiera cristalizado algún riesgo severo o algo muy importante. Vamos a poner un ejemplo de que eh, la Suramericana asegura, particularmente en Medellín, muchos inmuebles y los asegura contra terremoto. Si llega a haber una situación de terremoto en Medellín muy severa, en donde haya una afectación muy importante, más del 15% de la población, podría la Suramericana entrar en una situación de crisis económica, de insolvencia, para poder atender la cantidad de reclamaciones que le vienen por un solo evento, por la materialización de un solo evento. Entonces, lo que hace Suramericana es acudir a otras compañías de seguros en el mundo que se llaman reaseguradores para que haya una dispersión en el riesgo a nivel mundial. Entonces, en ese momento, Suramericana le transfiere el riesgo de terremoto a otras compañías localizadas en el mercado continental europeo, en el mercado inglés, en Estados Unidos, en Centroamérica, cualquier localidad que tenga ese reasegurador, para que en caso de que exista ese terremoto, la Suramericana, además de tener cómo responder ante esa catástrofe, también pueda persistir en el tiempo. Esa es la función del reasegurador. Y ahora que hablemos de esos seguros que compran grandes compañías, vamos a hablar también de los reaseguradores y cómo intervienen. Sin embargo, muy importante, y dejarlo de una vez mencionado, que el contrato de seguros sigue siendo un acuerdo bilateral entre el asegurador y el tomador. Y ese asegurador, para que pueda operar en Colombia, está vigilado a través de la superfinanciera. Y esta entidad, la Superintendencia Financiera, hoy Superfinanciera, les exige a las compañías de seguros unos requisitos tales para que tengan pueda la superfinanciera ofrecerle confianza a los usuarios, a los compradores de seguros en Colombia, de que esa compañía va a tener la solvencia, va a tener
la liquidez, va a tener el respaldo de responder frente a un evento y frente a una situación. Ese respaldo, en el año 2013, 2012, la superfinanciera permitió que compradores colombianos pudiéramos comprar seguros en el exterior. Hemos oído desde hace tantísimos años de que la gente en vida puede tener un seguro a través de una compañía de Estados Unidos. Antes de que la superfinanciera lo permitiera, esas prácticas no eran avaladas por el gobierno colombiano. Si uno llegaba a tener alguna circunstancia y tener que demandar o tener que hacer alguna acción en contra de esa compañía de seguros, le correspondía hacerlo en estrados donde esa compañía tuviera presencia en el exterior y no era respaldado por el gobierno colombiano. A partir de ese año, ya nos permite el mercado de la superfinanciera, de que podamos adquirir una póliza de seguros de vida, o a una empresa colombiana puede comprar un seguro a través de una aseguradora internacional. Antes eso no era permitido y se llamaban seguros no admitidos. En el último año, lo que marca la diferencia entre el 2018 y 2019, me gustaría simplemente resaltar unas pocas cifras. Las primas, es decir, lo que recibieron las aseguradoras producto de la venta de seguros, creció un 10% el año pasado. Recordemos que la inflación se situó en cerca del 3%, que el incremento del salario mínimo fue del 6%. Las aseguradoras crecieron por encima de la inflación, crecieron del IPC, y crecieron también los siniestros que ellas pagaron, incluso más de las primas emitidas, razón por la cual, digamos, el resultado técnico de la compañía aumentó mucho más y hubo una mayor pérdida en el año 2019 para las compañías de seguros. Normalmente, el resultado de recibir primas y pagar siniestros es deficitario para las compañías de seguros. Es muy normal que encontremos que las compañías de seguros obtengan pérdidas en esa ecuación, en ese resultado anual económico. ¿De dónde entonces obtienen un resultado neto favorable? Como ellas están recibiendo las primas en una forma anticipada, las trabajan, le sacan un resultado de inversiones y de activos y demás de inversiones de su patrimonio, que le permiten no solamente cubrir el déficit de su operación, sino generar utilidades. Este resultado no es igual para todas las compañías de seguros. Y no los voy a cansar ahora mostrándoles esos resultados, pero sí que guarden en su retina, yo diría mi neurona, que entre lo que reciben las compañías de seguros y primas, y lo que pagan de siniestros, normalmente pierden dinero y que lo vienen a recuperar producto de las inversiones y del manejo patrimonial que hacen. Y por eso las compañías de seguros, y cada vez y más después de la crisis financiera del año 2007, se volvieron todavía mucho más exigentes con el recaudo de la cartera. Entre más rápido la puedan coger la prima y ponerla a trabajar, pues mejor va a ser su resultado económico. Este es, digamos, es el listado completo de todas las compañías de seguros, que lo quise simplemente mostrar para ver cómo se movieron las cifras a corte del 2019.
la Suramericana de Seguros sigue siendo una compañía líder en el mercado que dobla fácilmente las cifras de sus seguidores y que creció cuando el mercado lo hizo en el 10%, ella creció un 16%. Alfa, que hace parte del grupo Sarmiento, muy dedicada a la banca seguros y a los clientes de esa corporación, de ese grupo financiero, es la segunda entidad y nosotros normalmente no oímos hablar de Alfa. Están vinculados con otro tipo de productos y esta aseguradora es la segunda en todos los ramos que se generan en el país. Le siguen Seguros Bolívar, AXA Colpatria, Seguros del Estado, Allianz, que anteriormente era Colseguros, Mafre, y por último encontramos BMI, que fue una compañía que se incorporó al mercado colombiano cuando le permitieron ofrecer seguros a nacionales. BMI es Best Meridian Insurance, localizada en la Florida. También vemos aquí ocupando últimos lugares Aurora, que es una compañía o Cofase, dedicada exclusivamente al seguro de arrendamiento, de seguro de crédito. Para que nos quedemos entonces en la idea que el mercado crece un 10-11%, que fue un año, diríamos, elocuente para los resultados de la compañía de seguros. Desde el año 2015 se han venido haciendo algunas transformaciones en las compañías de seguros. De pronto me falta aquí indicar la última que se sucedió el año pasado de Seguros del Estado. Suramericana adquirió a Royal Sun Alliance y la unión de ambas compañías terminó siendo Suramericana. Una forma entonces de crecer de Suramericana y crecer en la región ha sido adquiriendo compañías de seguros. La compra de la Royal era una compañía inglesa que ocupaba tal vez el ranking número 10 de las aseguradoras, sin embargo eso le aportó iniciativas, conocimiento y otras cosas. Colpatria fue absorbida en un 51% por AXA, grupo francés, y hoy se conoce como AXA Colpatria. El grupo Talanx compró a Generali, una compañía italiana. La vamos a seguir oyendo a Generali y de hecho en el fútbol o en algunos deportes vamos a ver que es patrocinador de deportes, pero el grupo Talanx, que es un grupo de inversionistas, adquiere las operaciones de Generali en Latinoamérica y se convierte en HDI con una participación importante de un reasegurador mundial la Münchener, que tiene, Hannover, que tiene operaciones en España, y de ahí un tanto su nombre de HDI. ACE compró a Chubb en esa misma porción de año, 2015-2016. Chubb es el asegurador más grande que hay en Estados Unidos, se le conoce como la Federal, y ACE era una compañía, o es una compañía también americana, y hace la compra de los activos de Chubb y dejaron como nombre el de Chubb. Chubb y ACE estaban muy dedicados o están muy dedicados a líneas financieras y líneas patrimoniales y no es muy conocida en el mercado, pues no es las que se estén publicitando normalmente en el mercado, excepto que Chubb, por ejemplo, acaba de patrocinar el US Open de tenis en Estados Unidos. Una compañía que había nacido exclusivamente para vender fianzas en Colombia con capital colombiano en el año 2012, fue adquirida por J. Malucelli, que es el grupo asegurador más grande de fianzas en el Brasil, junto con Travelers de Estados Unidos, y transforman la compañía en Colombia como J. Malucelli Travelers. Es una compañía dedicada al mercado de fianzas.
Y en el año 2017 nacen en Colombia dos nuevas compañías, Berkeley y Zurich. Eh, Berkeley es una compañía americana de un propietario de ese apellido, no recuerdo en ese momento el nombre. Es una corporación importante, tienen un respaldo grande, y viene a Colombia a expedir básicamente seguros para los constructores, pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil, pólizas de riesgo en construcción. Un tanto también la Zurich, pero Zurich hace parte de un grupo reasegurador mundialmente conocido, con operaciones en esta parte de Europa, en Zurich, y de ahí viene su nombre, con un respaldo estupendo, y ahora vamos a hablar un tantito también de Zurich más adelante. La última transformación, o que no ha sido transformación, a Seguros del Estado, eh, el, un grupo, la Mutual de España, compró el año pasado cerca del 40%, menos del 50% de la participación de Seguros del Estado, y eso nos podrá traer hacia adelante transformaciones de esas compañías, nuevos productos, una oferta distinta, más ampliada del mercado asegurador. Con esto remato diciendo que hoy el mercado asegurador colombiano es un mercado de participantes extranjeros. Aún la suramericana, en ella participa la Münchener con el 20% de participación, no dirige la compañía. Como Seguros Bolívar, sigue siendo una compañía básicamente y netamente colombiana, diferente de lo que está ocurriendo con todas las otras compañías de seguros. Desde el año 90 venimos observando que cada vez hay una mayor internacionalización del mercado de seguros en Colombia. Unas cifras simplemente: el mercado de seguros se parte básicamente entre seguros de daños y seguros de personas, seguros de vida, seguros de hogar y demás. Y que entre los seguros de daños, básicamente el de automóviles participa en el 30% del mercado, cuando, por ejemplo, responsabilidad civil es apenas el 12%, o pólizas de hogar el 2%. Quiere decir de que el usuario colombiano le seguimos prestando mucha más atención a tener cubierto nuestro patrimonio representado en un vehículo, que asegurar muchas veces patrimonio tan importante como puede ser nuestro hogar. Bien, ese es, digamos, ese primer bloque. Si me quieren acompañar con alguna inquietud, alguna pregunta que amplíe la información, les agradezco mucho. Claro que sí, Carlos. Por aquí tenemos un comentario, pregunta que hace Juan Ramiro San Pedro, la cual te vamos a trasladar para que le quede claro a él y también a nosotros. A mí también me parece importante esa claridad. Dice Juan Ramiro, ¿cuáles son las ventajas y desventajas entre una póliza colectiva y una póliza individual? Juan Ramiro, gusto saludarte. La teoría dice que es más económica una póliza colectiva, en la medida de que el asegurador en un solo negociación está teniendo un número mayor de riesgos, puede dispersar su riesgo, y por eso ofrecer una mejor prima. Digo que en general, particularmente no siempre esa regla se cumple, porque, y en el caso muy específico, por ejemplo, de automóviles, hay compañías de seguros que han parametrizado sus primas, las tasas que le cobran, el precio que le cobran al usuario, dependiendo de las características del perfil de esa persona: el sexo, la edad, demográficamente, su composición social o su estrato social.
algunas, y ya lo veremos en el siguiente bloque, te van a estar ofreciendo dependiendo del kilometraje que recorras en el vehículo. Y cada compañía de seguros tiene una experiencia distinta en los ramos de seguros. Entonces, puede que hoy consigamos un producto que digo que es muy bondadoso en el precio con AXA Colpatria para los compañeros de Asia San Ignacio, pero podría ser que en un caso puntual, para Juan Ramiro, para tu hija, para otra persona de tu núcleo familiar, a lo mejor esa póliza no sea tan atractiva por su composición. Básicamente es eso. Podemos continuar, Carlos, porque en este momento no hay más preguntas en el cajón de comentarios. Muy bien. Queríamos también compartir con ustedes qué ha pasado durante estos 6 meses en el mercado asegurador. Y básicamente se han impactado y ha habido cambios en las políticas de las compañías de seguros en esos 4 ramos de seguros que vemos allí. Cada vez las compañías de seguros, por pérdidas, porque la cartera, el recaudo de las primas no es el que ocurre, el esperado, o porque se han arreciado, se han elevado, han incrementado el número de siniestros. Fácil observarlo en el tema de arriendos o en desempleo. Quien tenía una póliza de seguro para cubrir el momento en que llegara a quedar desempleado, pues hizo uso de esa cobertura durante estos meses si es que quedó sin empleo. O aquel que no pudo atender oportunamente el pago del canon de un arrendamiento, la aseguradora debe estar hoy indemnizando a ese propietario respecto de los cánones dejados de pagar por el inquilino. El seguro de crédito que cubre el flujo, el pago de la cartera de ventas que tiene una empresa, pues obviamente también ha tenido un impacto porque la gente ha dejado de pagar lo que debería hacer y eso ha llevado entonces a que las compañías de seguros sean mucho más estrictas en el análisis de los clientes, como en el caso de las garantías de cumplimiento, en donde están siendo mucho más exigentes para que a quienes ellos van a garantizar, van a servir de avalistas, le sirvan, le puedan expedir esos seguros. Entonces hemos visto que las compañías o se han retractado de cubrir nuevos seguros en arriendos, en seguro de crédito han incrementado las tasas, ya no se observa la misma oferta en seguros de desempleo, me van a decir, y es que esa vaina existía. Sí, la banca seguros te ofrecía seguros de desempleo, los ofrecían o los ofrecen cooperativas multiactivas que compañías de seguros quieren atraer usuarios, pero que estén ubicados, empleados en distintas compañías. Una selección inadecuada de una compañía de seguros que quiera cubrir en desempleo a una sola fábrica, por ejemplo, sería un error porque con un despido masivo que ocurra en esa empresa, pues ya tuvo una pérdida severa. Y el ramo de cumplimiento, que son todas aquellas garantías que exigen los contratantes a sus proveedores de servicios o de elementos. También hay compañías como Liberty, Seguros Bolívar, para mencionar algunas, de las que prefirieron aprovechar o en este momento no están suscribiendo nuevos seguros o nuevas garantías de cumplimiento. ¿Qué ha pasado? Carlos, sí. Qué pena molestarte antes de que avancemos más, porque hay una pregunta que surgió después de que terminamos de este bloque ha pasado, y es de Juan Ramiro. Es una pregunta sobre las pólizas colectivas. Dice, si es verdad que en el caso de una póliza colectiva
si alguna de las personas de ese grupo está en mora, inhabilita el cubrimiento de las otras personas. ¿Es cierto eso? Sí, sí, porque entra en mora el grupo colectivo. Vamos a decir que Asia San Ignacio, la póliza colectiva que suscribe con Asia San Ignacio, Carlos dejó de pagar la prima. La relación que existe es entre AXA y Asia San Ignacio. No, ella no está viendo, AXA no está viendo el interior de la compañía de seguros de Asia San Ignacio para decir que fue Carlos el que incumplió. En sus registros, y hoy que el mundo está robotizado, lo que ven es que Asia San Ignacio está en mora y por tanto puede ser una causal de cancelación del seguro. De ahí interviene mucho la presencia del asesor, del intermediario, para velar que los tiempos se cumplan y también anticipadamente prever con la compañía de seguros alguna situación que esté ocurriendo con algún asegurado en particular para evitar una cancelación de la póliza. Mil gracias, Carlos, y qué pena haberte interrumpido así. No, estupendo y gracias a Juan Ramiro que nos permite ampliar la información. Entonces decíamos que qué ha pasado entre julio del año pasado y julio de este año. Veremos que el gran total de los seguros de daños crecieron a pesar de que la economía se dice bien, se redujo, se contrajo. El mundo de los seguros creció en Colombia en un 4%. El seguro de personas un 6%, para un total del 6.7%. O sea, a pesar de la pandemia, porque aquí tenemos corridos marzo, abril, mayo y junio, y julio de recaudos en tiempos de pandemia, el mercado creció. ¿Qué decreció? La colocación de pólizas de automóviles. Es muy probable que aquel que hubiera tenido el vencimiento de su seguro de automóviles hubiera preferido no renovarlo hasta que le permitiera al gobierno volver a usar el carro. Y ya llevamos 6 meses. Y total de que por eso vemos y observamos eso. Voy en otra diapositiva a mencionar un poquito más de qué ha venido pasando también o qué podemos esperar que ocurra. En cambio, en el lado de los siniestros, hubo una reducción de los siniestros en el 6%, producto que en automóviles particularmente, que es mucho cuenta de la compañía propia, se contrajo un 12% de los siniestros. O sea, bajaron las primas, pero también bajaron los siniestros que afectaron. Bajaron los siniestros en cumplimiento. Decíamos que las aseguradoras estaban siendo impactadas en ese ramo, pero suena ilógico que hoy nos digan que prefieren retirarse del mercado sabiendo que hay menos incumplimientos durante esta época. Como lo voy a decir en la próxima diapositiva o en una diapositiva, esto apenas está comenzando. El impacto económico desde el punto de vista de seguros apenas lo vamos a empezar a ver en este final de año y en el próximo semestre. Esta es la realidad, estas son las cifras publicadas o entregadas a la superfinanciera, publicadas a través del gremio asegurador de Fasecolda. Son cifras abiertas, cualquiera podemos entrar a la página de Fasecolda y revisar con detalle esta información. La superintendencia financiera, la superfinanciera, apenas en el mes de agosto emitió una circular que no es una directiva, no es una exigencia, no es de carácter impositivo para las compañías de seguros, el que ellas hicieran alivios a sus usuarios y por eso, a pesar de que ya algunas compañías de seguros habían hecho esos tipos de alivios, que los veremos cómo los hicieron, apenas ahora en agosto están reaccionando y volviendo a recordar, oiga, acuérdese que yo hice esto, acuérdese que yo hice eso, porque la superfinanciera los está
vigilando de que sí hubieran hecho algún tipo de alivio a sus usuarios. ¿Qué hicieron? Algunas compañías como Seguros Bolívar y Suramericana reintegraron, devolvieron primas en automóviles a sus asegurados. Casi todo el resto de las aseguradoras lo que hicieron fue otorgarle un mes más de cobertura en la póliza de automóviles. Es decir, que si tenía un vencimiento en el mes de enero del 2021, ya no lo voy a renovar en enero, sino en febrero. Las compañías en general fueron más laxas o han sido menos angustiantes, exigentes en el recaudo de la cartera, han permitido mayores plazos. Y de allí que en mi concepto apenas vamos a empezar a ver los efectos de la falta de liquidez de las empresas en las compañías de seguros, cuando esos alivios, cuando el alivio que ha dado el gobierno a través de las entidades financieras, cuando los flujos de cartera le han ayudado a las empresas, se acaben, se agoten, voy a entrar en la realidad de mi propio flujo de caja y si no he vendido bien, no tengo que recaudar, no tengo que cobrar el producto de mis productos vendidos y voy a entrar en problemas de poder atender oportunamente el pago de los seguros. En aviación, también las compañías de seguros, y esto pues uno dirá, pues, ¿cuáles aviones? Pues sí, el de Don Pingüe y 2 o 3 más, pero le hicieron una adición de cobertura. Y lo mismo en equipo y construcción, a los contratistas o a los constructores también les dieron un periodo de cobertura adicional. No hubo y no ha habido, o por lo menos que Mentor se haya enterado, ningún tipo de alivio en los seguros de hogar, del seguro industrial o comercial de la empresa, de su seguro de incendio, en donde le hubieran dicho, le doy un mes más de cobertura, le voy a bajar las primas. No. Eso no ha pasado, solamente en el ramo de automóviles, y la gran mayoría de compañías lo que hicieron fue adicionar un mes como alivio de las primas. En esta gráfica y en la siguiente presentamos un poco de los efectos del COVID y, y obviamente partimos de la base de que hay una crisis económica en el país, de que ha eso impactado la capacidad de pago de primas de los asegurados y que ha incrementado el riesgo de crédito. De hecho, la calificación de riesgo país también nos la bajaron las calificadoras de riesgos. Fitch la hubiera bajado en el mes de julio o agosto. Y eso tiene un impacto también en las aseguradoras y tiene un impacto en el mercado colombiano, porque nosotros también somos un efecto de la situación mundial. Entonces, pues obviamente estamos observando una reducción en el número de pólizas suscritas, en que hay una cancelación de seguros y que ha habido una aceleración de iniciativas de las aseguradoras para que se vinculen clientes a su compañía de seguros, ofreciéndole a nosotros los intermediarios alicientes, incentivos, de alguna forma, mejorando los premios y las bonificaciones que las compañías de seguros dan a los intermediarios o diciéndole, te doy un descuento si haces venta cruzada a aquel que tiene automóviles y le vendes hogar. Eso es lo que ha habido como, digamos, como iniciativa de las compañías de seguros. Decía que este tema apenas, a mi juicio, lo vamos a ver empezando. Esperaríamos, y así lo vimos en la gráfica de evolución de las primas, se han vendido más seguros de vida. La gente ha estado, o los usuarios, hemos estado inquietos, preocupados por que llegásemos a faltar y qué va a pasar con el ingreso familiar, y eso ha reaccionado un tanto en los seguros de vida, pero como también en una selección inadecuada de clientes a las compañías de seguros, porque están llegando a las compañías de seguros aquellos que más potencialidad de riesgo tienen. Y como decíamos,
que somos un reflejo de la situación mundial, vamos a ver cambios en los contratos y en los términos de seguros, como ya lo hemos visto en los seguros de arriendos, de cumplimiento, y es probable que veamos algunas limitaciones en algunos otros temas de seguros. No hay hasta ahora ningún tema sensible que se haya escuchado de reacciones, por ejemplo, en incremento en las pólizas de automóviles, ni en los seguros de vida, pero es muy probable que los seguros de salud tengan un incremento para las renovaciones del año 2021 frente a lo del año 2020, y particularmente para aquellas compañías de seguros, José, esta es mi opinión, que tienen a su vez EPS y compañías de seguros de salud. Las EPS hoy están cargando con el mercado de salud esencial, está cargando con una gran carga económica de la pandemia, los exámenes, las incapacidades, los cuidados intensivos, todo eso está llegando al plan obligatorio de salud y obviamente y quizás también a las pólizas de seguros de salud, por lo que muy probablemente estaremos viendo que excedan de un dígito los crecimientos en los planes de salud para el año entrante. Y finalmente, también pues hemos visto que ha habido el impacto favorable en automóviles, en que te están permitiendo tener más tranquilidad frente a la cartera para otros seguros, que vamos a ver incremento en los seguros de los que han sido directamente impactados por el coronavirus, y sin duda alguna las compañías de seguros han visto incrementados sus gastos porque han tenido que poner en práctica, en marcha, medios de trabajo digital, y eso ha acelerado inversiones en tecnología para quienes no estaban habilitados para hacerlo. La gran cantidad de compañías de seguros, todavía sus funcionarios están en teletrabajo, como puede estar sucediendo en otras actividades de la industria del comercio de Colombia, pero particularmente las aseguradoras, además que tienen que ser cuidadosas de sus propios empleados y de sus clientes, están haciendo teletrabajo y no piensan regresar a sus oficinas hasta entrado diciembre o el año 2021. Están ya proyectando cambios en las adecuaciones de sus oficinas, haciendo separaciones de los puestos de trabajo y demás. Hemos observado que ha habido un incremento de la delincuencia común, del hurto, del raponeo, producto de, llamo yo, del desespero que tiene el común de las personas. Ya no es el delincuente organizado que se volvió beligerante gracias a los años del narcotráfico, que quiere su vida fácil, sino ya es el padre de familia que no tiene que robar, ve pues de pronto los límites de su conciencia y de su moral, y vemos entonces que en ciertas zonas de las ciudades capitales hemos visto aumentar el hurto de celulares, el raponeo, cosas de ese estilo. Hasta ahí este bloque, para seguir entonces con el caso de estudio que quiero proponer. ¿Alguna pregunta, Clara? Estoy viendo el chat, entonces te agradezco me apoyes con eso. Claro que sí, Clara, dale toda la pregunta que tiene Juan Ramiro. En la mayoría de los edificios existen seguros de cobertura de daños, por ejemplo, de rompimiento de tuberías, vidrios por azonada, etc.
Sabiendo eso, uno debería asegurar particularmente el apartamento por esos siniestros o si solamente pues es recomendado asegurarlo por robo. Juan Ramiro, voy a partir de tu pregunta en dos respuestas. Aquel que vive en una propiedad horizontal, en un edificio, o aquel que vive en una copropiedad de casas, que son independientes unas de otras. En las propiedades horizontales, desde el año tal vez 80, yo debería tener la respuesta a flor de labios, se les exigió a las copropiedades que tuvieran aseguradas las áreas comunes, pero en los reglamentos de propiedad horizontal, cuando los leemos, áreas comunes hacen referencia exclusivamente a tacos de escalera, a ascensores, eh, eh, áreas, bienes comunes como una portería, el salón comunal y cosas de ese estilo. Cuando realmente, y desde el punto de vista no solamente de seguros, sino un evaluador, como tenemos presencia de algunos de ustedes aquí en la sala, nos podría decir que las áreas comunes pueden significar el 70 o el 80% del valor de toda la propiedad horizontal, porque el techo de mi apartamento es el piso de mi vecino de arriba y mi pared sobre cualquiera de los costados es la fachada de la propiedad o es la pared que me divide de mi copropietario. Entonces, realmente las áreas comunes estructuralmente hacen referencia a las fachadas, pisos, muros exteriores, no sé cómo decirlo mejor, y pisos y techos. ¿Qué están asegurando comúnmente las copropiedades? Hemos visto consejos de administración consecuentes, muy sesudos en la decisión y han asegurado la totalidad del valor de reconstrucción de la propiedad horizontal. Por tanto, igual, si hay un daño en un abasto de mi apartamento, el seguro de la copropiedad podrá atenderme ese daño. Y si ese abasto, esa rotura de la tubería me le causa perjuicios a mi vecino, va a estar asegurado a través de la póliza de responsabilidad civil que compró la copropiedad. Sin embargo, para este último caso, el deducible del 10% que normalmente se establece en la póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, lo debe asumir el copropietario, no lo va a asumir la copropiedad. Y voy a poner un caso severo en donde vivo en el último piso del edificio e inundé pisos abajo el resto de mis copropietarios y resulta que habían obras de arte, pisos no sé cómo, paredes y sé cuáles, tapetes persas traídos de yo no sé dónde, en fin, me inventé ahí cualquier cantidad de cosas y resulta que el daño podría llegar a ser muy cuantioso y podría llegar a suceder que sea insuficiente la cobertura de responsabilidad civil que la copropiedad compró o que el deducible sea tan importante como sobrepasar 30 o 40 millones de pesos que tenga que pagar en ese momento ese copropietario. Por un lado. Y por otro, en caso de que exista un daño severo, como pudieron haber ocurrido en el terremoto de Armenia, que en Cali se afectaron propiedades horizontales y se dañó el piso cuarto del edificio, pero resulta que el deducible de terremoto se calcula sobre el valor asegurable, resulta que no te van a pagar nada al propietario del piso cuarto, porque se lo absorbe el deducible. Entonces, no solamente por el deducible de responsabilidad civil,
para tener un límite más robusto y para tener adecuadamente mi propiedad también asegurada, Mentor recomienda que además del seguro de la copropiedad, los copropietarios de propiedades horizontales y dígase más todavía de copropiedades de casas independientes, es responsable, es cuidadoso, es de un buen padre de familia o hombre de familia asegurar su hogar frente a perjuicios que pueda tener ese patrimonio. Eh, Juan Ramiro, con eso te respondo de que conviene tener pólizas de hogar, conviene uno tener, no confiar exclusivamente en la póliza que la copropiedad tiene contratada. Carlos, muchísimas gracias. Y en el chat, Luis Gabriel y Ana Beatriz Gutiérrez te dejan el comentario de que la ley a la que te referías es la 675 de propiedad horizontal. ¿De qué año, Ana Beatriz? 2001. Prácticamente 2001. De acuerdo. Gabriel. Yo le puse el año 80, mi neurona se tostó hace mucho tiempo. Muy bien. Muchas gracias también a Ana Beatriz y el otro compañero por el aporte. Que podríamos extendernos en ese caso, pero quiero poder también hacer este caso de estudio del siniestro hidroituano. ¿Me dirás, Clara, si podemos continuar? Sí, por supuesto. Sigamos con, con la tercera parte de tu presentación, que creo que es demasiado también interesante y que nos ubica un poquito en cómo todo esto que nos has comentado se vuelve realidad. Dale, Carlos, adelante. Lo tomamos como caso de estudio, el de Hidroituango, pero pudimos haber incluido en la presentación lo que ocurrió en el puente de Chirajara o el colapso en el año 2013 de la torre del edificio Space o el puente peatonal que el año pasado se cayó en Bogotá. Cualquier otro tipo de colapso, eventos severos, pérdidas cuantiosas que se pueden presentar, ni siquiera cuantiosas. Mentor Seguros recientemente está atendiendo de uno de sus clientes un siniestro de una póliza de construcción por 800 millones de pesos. Eso es severo, porque para ese propietario que estaba construyendo su casa, un daño de 700 millones de pesos podría ser más alto del valor mismo asegurado de su casa, por ejemplo, o es severo porque la aseguradora recibió por prima únicamente 2 o 3 millones de pesos y va a tener que indemnizar 700, 800 millones de pesos. Entonces, no necesariamente es el caso de Hidroituango, donde hay 500 millones de dólares o 250 millones de dólares de siniestros asegurados, o el puente de Chirajara, o lo que hubiera terminado no pasar en el edificio Space. Quiero simplemente 4 temas de conversación frente a una situación cuando ocurre un siniestro. Es muy importante que nosotros como usuarios de seguros tengamos en cuenta y en consideración, en la medida que a veces nuestra urgencia por recibir la indemnización, por recibir lo que yo había asegurado, tenga una respuesta más ágil de la compañía de seguros y entender que eso tiene que cursar ciertos trámites, tiene que pasar ciertas situaciones de estudio en las compañías de seguros y de nosotros mismos como asegurados para obtener la indemnización. En todos los seguros, las compañías en ese contrato de seguros, y que además así lo reza en el Código de Comercio, que es el que dicta las leyes para el contrato de seguros. Existe un capítulo específico de seguros en el Código de Comercio. Recae sobre el asegurado demostrar la ocurrencia y la cuantía. No se extrañen de cuando pongan una reclamación que la aseguradora le responda diciéndole: usted todavía no ha demostrado ocurrencia y cuantía según
el artículo 1610 del Código de Comercio. ¿De qué me están hablando? De algo que es legal, que está pactado en el contrato que acordamos y que como asegurado me corresponde definir cuánto le voy a cobrar a la compañía de seguros y definirle por qué como asegurado estoy diciéndole que me tiene que pagar una indemnización. Esa es la demostración de que ocurrió un daño y que ese daño está amparado en la póliza. Y para eso, probablemente, como asegurado, tenga que acudir a expertos que van a tomar un tiempo también en hacer sus análisis, como fue el caso específico de Hidroituango, que Hidroituango contrató una firma chileno-alemana, sé que era chilena, Escala, olvidé el nombre, si de pronto alguno de los de la sala nos recuerda, no es importante. En todo caso, Hidroituango, como en Chirajara, como tal, contrataron expertos, ingenieros, para que les ayuden en la demostración de la ocurrencia y de la cuantía del daño. Esto puede ser tan simple como que yo tenga que pagar para que me hagan un dictamen, un peritazgo técnico para demostrarle a la compañía de seguros que mi televisor se quemó producto de una descarga eléctrica. Y eso me lo debe. Además, va a ser una suma adicional que la compañía de seguros va a tener que pagar, porque está concebido que también paguen al asegurado por los honorarios profesionales para la demostración de la ocurrencia y la cuantía. Con esta frase, entonces, lo que quiero decir es de que hay que encontrar la causa raíz. Habrán escuchado recientemente de esa frase, la causa raíz. No es simplemente decir, es que mi televisor está dañado, mire lo que yo lo voy a prender y no enciende. Sí, ciertamente, pero ¿cuál fue la causa para que esa tarjeta de video se hubiera dañado? Para que el túnel de conducción o desviación hubiera colapsado. Yo sé que colapsó, pero ¿qué fue lo que lo causó? Tengo que ir hasta la raíz, a la causa primera, para poder saber que esa causa raíz está asegurada dentro de la póliza, a pesar de que hubiera contratado una póliza, como puede ser la póliza de tu carro, como puede ser la póliza de tu hogar, que son pólizas hoy en día, o la póliza de tu oficina o de tu industria o comercio, pólizas todo riesgo, es decir, que cubren todos los daños materiales que le puedan ocurrir. Se debe leer de esta forma. Cubro todo lo que le pueda ocurrir con excepción de, en los primeros capítulos de las pólizas de seguros, desde ese año 90, la superfinanciera exigió a las compañías de seguros de que las exclusiones tienen que ser visibles dentro de las primeras páginas de las pólizas de seguros y poco usual, pero nosotros los asesores, los intermediarios de seguros, deberíamos también tener evidencia de que el asegurado leyó la póliza y es conocedor de las coberturas y de las exclusiones que tiene la póliza. No basta con mandar un informe técnico del daño de mi televisor diciendo por una descarga, no, se dañó la tarjeta de video del computador, no sé qué. Sí, pero ¿por qué se dañó? Si fue un tema producto de la antigüedad de mi computador, del televisor, de mi nevera o que era un tema de mantenimiento, eso no está amparado en las pólizas. Entonces, por eso hay que demostrarlo. Y por eso tuvieron que acudir a expertos
a que demostraran qué fue lo que pasó. Ahora, allegado ese informe, la aseguradora también dice, bueno, me gusta el informe que usted ha presentado, pero yo también quiero que haya alguien externo que nos determine y que nos ayude a determinar esa causa raíz. Entonces, en el caso de Hidroituango y en el caso de estos siniestros, también la aseguradora contratará a ingenieros y a especialistas para que entreguen un informe. Ese informe no es de conocimiento del asegurado. Ese informe, a pesar de que uno tiene contacto con el ajustador, él va, te hace preguntas, te pide información. eh, es probable que los funcionarios de Hidroituango hubieran ido al mercado, hubieran ido a Londres a reunirse con los ajustadores o con los reaseguradores de las pólizas. Es muy probable que eso hubiera pasado, pero eso no significa que Hidroituango hubiera o, o debiera haber conocido el informe de las aseguradoras. Es un informe privado entre el ajustador, entre ese eh, analista, entre ese técnico y la aseguradora o reaseguradora. Eh, Eso es lo primero y yo creo que es importante decirlo para que no nos llamemos a malos entendidos cuando me digan que tengo que presentar un informe técnico, porque es que a nosotros nos cabe la prueba de la causa raíz del evento. Eh, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí antes de pasar a los otros cuatro pestañas. Sobre el caso de Hidroituango, en este momento no tenemos preguntas, tenemos una pregunta sobre los seguros de vida, sobre el tiempo en edad que cubre esos seguros. Si quieres, ¿te la hago o seguimos adelante? Sí. No, está bien. Los seguros de vida de cada compañía de seguros determina una edad de ingreso. O sea, yo te acepto hasta que tengas 70 años y te dejo que permanezcas en el seguro hasta que cumplas 80. O sea, yo la puedo comprar cuando tenía 35 años y cuando vaya a cumplir 80 años puede que ya, cuando cumpla 81 años, ya el seguro deje de existir. En ese momento hay una forma de uno hacer una plan total con la compañía de seguros y yo termino de comprar el resto de los años que me queden de vida. Habrán aseguradoras que no aceptan sino hasta edad de ingreso de 65 años, otras que te permitan hasta edad de ingreso de 75. Todo depende de las políticas de las aseguradoras que vienen dictadas o vienen analizadas por sus actuarios, por matemáticos que ellos tienen o contratan para que identifiquen qué tipo de carros quiero asegurar, qué población quiero asegurar, hasta qué edades yo quiero asegurar. Eh, yo, como es un contrato de adhesión, yo soy libre de aceptar o no a asegurar una determinada persona, como soy libre de poder acudir a, a una compañía u otra. Espero haber respondido la pregunta. Pero entonces, en conclusión, solo los seguros de vida los cubren hasta que la persona tenga 70 años. ¿Que puedo tomar un seguro? ¿Puedo comprar un seguro? Sí, hasta cuando yo tenga 70 años. Si ya cumplo más de 70, las aseguradoras en general te van a decir que no, que ya no eres admisible para un seguro de vida. Perfecto, listo. Ya podemos continuar entonces. Bueno, en los seguros de construcción intervienen unas coberturas que fueron diseñadas en el año 1985, alguna última en el año 95 fue perfeccionada. Quiero simplemente decir que
proyecto inicial de Pescadero Ituango fue diseñado en el año 69. Existen en Colombia empresas dedicadas a hacer diseño de plantas para la generación de energía, sean hidráulicas, o sea, con base en represas que capturan agua, sean con energía proveniente del viento, eólica. Hacen también estudios y proyectos de plantas que funcionan con gas o con combustible pesado. En fin, hay distintas formas de producir energía con base en desechos, en desperdicios, en fin, y que hay compañías eh, de hace mucho tiempo, como puede ser Integral, como pueden haber otras empresas que hacen estudios y, y se dedican a hacer eso, a decir, vea, aquí en esta parte del país se puede hacer una represa y ellos hacen los estudios, gastan unos dineros importantes para que luego esos estudios puedan ser comprados o vendidos ellos a alguna empresa que quiera desarrollar un proyecto de generación eléctrica. Pescadero Ituango nace en el año 69 y por eso desde el año 69 hasta el año 2010, cuando se define la construcción de Hidroituango como sociedad, eh, pasaron muchos diseños, pasaron muchos rediseños y pasaron eh, muchos expertos por las manos de los diseños de Hidroituango o de la represa Pescadero Ituango. Eh, Esto lo quise decir porque se ha dicho que ha habido errores de diseño. Nosotros la información que tenemos es muy escasa, pública, que se haya sabido respecto de la causa raíz del de el tema de Hidroituango, de la causa raíz de Chirajara o de la causa raíz de Space. Sabemos, sí, el mercado asegurador, que Space no tenía contratada la cláusula de errores de diseño. Y que además hubo alguna otra cosa que también hacía que la compañía de seguros hubiera declinado pagar esa indemnización. Lo digo cortico. Usted como constructor tiene que hacer una serie de diseños hidráulicos, geotécnicos, estructurales, ambientales, y tiene que hacer un estudio de suelos. El estudio de suelos y esos estudios, cuando los solicita la compañía de seguros, hacen parte integrante del contrato de seguros. El estudio de suelos para Space determinaba que se deberían hacer unas pilas, unas columnas a tantos metros de profundidad con unas especificaciones técnicas. Al parecer, una de las pilas se encontraron con agua en el medio de la pila. Son pilas hechas a TNT, tarro negro y lazo, y esas pilas no pudieron continuarla y decidieron en la obra dejar la pila así. Pues lo que hicieron fue dejar inestable la torre y falló en otra torre en donde recayó todo el peso de la edificación, que el cálculo estructural no estaba diseñado sino para que las cargas se fueran disipadas en sí mismas. Yo no soy ingeniero civil, pero esta es la explicación que he escuchado. Entonces, por no haber seguido, por no haber acatado las recomendaciones o lo que especificaba el estudio de suelos, Space no tenía seguros. No sabemos, en el caso de Chirajara o en el caso de Hidroituango, si tenían o no contratada la cláusula de errores de diseño, que para decirlo en corto, son cláusulas que
o la póliza de construcción dice, yo le aseguro todo lo que pase, excepto el error de diseño. Entonces se incluye una condición, una cláusula, una redacción en la póliza que dice, yo le excluyo la exclusión del error de diseño, salvo de esta forma. Y hay dos interpretaciones dependiendo de quienes estemos redactando esas cláusulas. Hay unas que se llaman las cláusulas LEG, diseñadas, elaboradas por un instituto inglés, el London Engineer Group, de ahí es la sigla de LEG, London Engineer Group, que en el año 95 determinaron que había 3 niveles de coberturas en las cláusulas LEG, o como hubieran hecho un grupo de Inglaterra, el UK Car Group. Car viene de la sigla de Construction All Risk, que quiere decir póliza de todo riesgo de construcción. Ellos en el año 85 diseñaron, redactaron las cláusulas que pueden ser adheridas al contrato de seguros de construcción, que se definen de 1 a 5 niveles. Cualquiera que sea la cláusula, podría tener algunas limitaciones en el pago de la indemnización. Y por eso era tan importante definir la causa raíz para poder definir si había o no cobertura bajo la póliza. Y por eso es tan importante y se tomó tanto el tiempo para definir si tenía o no alcance. Hasta ahora lo entendido es de que no se ha invocado errores de diseño, pero tuvo que pasarse por la prueba del análisis de expertos para definir la causa raíz. Estos proyectos de construcción tienen una consideración adicional que puede llegar a ser el caso suyo cuando esté construyendo su casa o quiera construir un edificio. Y es de que usted, como dueño del proyecto, prefiera usted ser el tomador de la póliza, usted hacer el acuerdo con el asegurador y no dejarle a los proveedores o contratistas el que ellos contraten esa póliza de construcción. Es decir, contraten ellos las pólizas que van a cubrir patrimonialmente mi empresa. Yo no quiero dejarle eso en manos de terceros, yo lo quiero hacer. Cuando soy contratista de una empresa que ha tomado la decisión de ella misma asegurar el proyecto de construcción, pues lo más simple que también voy a hacer es decirle, inclúyame como asegurado de la póliza, que si algo ocurre, la aseguradora no recaiga sobre mi patrimonio, lo que se llama la subrogación, y por tanto también defíname como asegurado adicional de esa póliza que usted está tomando. Entonces, de lo que ve uno en estos proyectos que han sufrido daños, pasan los tiempos y los días por el análisis de los expertos, por la determinación de la causa raíz, por definir si tenían o no cobertura de errores de diseño. Y otra más es porque la aseguradora que pagó y que ya ha pagado unos buenos anticipos a Hidroituango no va a poder subrogarse contra los proveedores o contratistas de la obra, porque son nombrados también asegurados. ¿Qué pasa en estos proyectos? ¿O qué nos pasa? Ahora lo mencionaba ante la pregunta de Juan Ramiro sobre las propiedades horizontales. No siempre todo está cubierto al 100%. Hay deducibles. Y en el caso de una obra como la de Hidroituango, es muy probable que los daños materiales de la casa de máquinas, si hubiera habido daños en la presa, en la construcción de la presa,
alguno de los daños en los túneles de desviación, si los hubo, estuvieran no correctamente, estuvieran asegurados completamente. Es probable, porque la póliza se compra sobre el valor total de los costos directos de construcción. Es muy probable que ante la magnitud de un proyecto de estos se hubiera comprado, le hubieran dicho al asegurador, ve, este proyecto vale 2.5 billones de dólares, pero hemos hecho estudios y la máxima probabilidad de que ocurra un daño no va a exceder más de 500 millones de dólares. Entonces, en vez de que usted vaya en responsabilidad hasta 2 billones de dólares, yo le voy a limitar su responsabilidad hasta 500 millones de dólares. Eso es probable. Estas cifras que estoy colocando son hipotéticas. No conozco cuál fue los límites asegurados, pero es probable que hubiera subido así. En los seguros de daños materiales, usualmente para las grandes empresas o grandes compradores de seguros, compran seguros limitando la responsabilidad del asegurador para que la prima sea un poco más baja. Les voy a poner un ejemplo. Somos propietarios de una fábrica industrial que tiene sedes de producción en Barranquilla, Medellín y Cali. Y cada planta vale el 30%, en suma el 33% del 100%. Yo puedo acordar con mi asegurador de que su responsabilidad no supere el 30% del valor total de lo que valen mis activos. Sería una situación, como diría nuestro doctor Uribe, abérrima de pensar de que ocurra una destrucción total en las 3 ciudades al mismo tiempo. Un terremoto que destruya las 3 ciudades al 100% no va a ocurrir. Pues acordémonos de que el riesgo estaba limitado entre la probabilidad de ocurrir y la no ocurrencia. Pues yo como asegurado corro ciertos riesgos calculados y le digo al asegurador, no me cubra sino hasta un determinado valor. Las Torres Gemelas, se dice que se había asegurado únicamente el 50% del valor de una de las torres, porque se creía de que un evento no afectaría más allá del 50% del valor de reconstrucción de una de las torres, con tan mala suerte que se derrumbaron las dos y los estrados, yo nunca supe, alguno de la sala a lo mejor se hubiera enterado, pero nunca supe cómo terminó el litigio, pero tuvo que haber habido abogados de por medio para que demostraran si era un siniestro o 2 siniestros, para demostrar que, 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 que se derrumbó toda la torre por efecto de la entrada del avión o no. En fin, entraban muchos aspectos a jugar, como entran a jugar muchos aspectos en un daño tan cuantioso como el de Hidroituango o el de Chirajara, en donde además Hidroituango perdió ingresos futuros de la operación, que son asegurables, como el lucro cesante en una empresa, que uno asegura la pérdida de ingresos que se tengan durante el periodo durante el cual estoy indisponible para producir los productos que fabrico. Igual aquí, Hidroituango debería estar operando, voy a decir algo, en el año 2021, pero no va a poder operar hasta el año 2023. Es decir, que va a perder ingresos esperados y eso estaba asegurado. Y estaban asegurados también cuando se hace Hidroituango y cuando el mercado eléctrico colombiano acepta que se construya o autoriza la construcción de un Hidroituango, lo hace también
porque los dueños le dicen, yo le voy a producir tantos kilovatios de energía en el año 2023 y salen a unas subastas inversas, en donde el mercado eléctrico le dice, yo le voy a pagar a usted por el hecho de que se vaya a construir, pero si usted no sale y no opera en el momento que se comprometió a hacerlo, me tiene que pagar unas indemnizaciones. Esa pérdida de beneficios futuros de Hidroituango, como también los pagos que debieron haber hecho al sistema eléctrico colombiano a través de la UCME o de la CREC, que son las entidades rectores de la energía en Colombia, eso debe de haber costado mucho dinero. No sabemos cómo esté asegurado. Y en responsabilidad civil se habla de que los perjuicios a terceros podrían llegar a ascender a 750.000 millones de pesos y que las pérdidas o que la cobertura que había contratado Hidroituango o empresas públicas, como se quiera leer, sea de 50.000 millones. Permítame solamente como ejercicio mencionar esas cifras. No son ciertas, no son conocidas y las doy simplemente como un ejemplo. ¿Para qué? Porque si evidentemente hay daños materiales o perjuicios económicos de la obra, de los dueños de la obra, o perjuicios económicos de terceros que le estén reclamando a los dueños del proyecto, que exceden lo que los seguros van a pagar como directivo, como administrador de una empresa, llámese Hidroituango, EPM, Industrias Aliadas, el nombre que usted le quiera poner, como administrador yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para tratar de recuperar el dinero. Y resulta que mis aseguradores me dicen y me dijeron desde el año pasado, sí, sí señor, yo lo voy a pagar a usted y aquí le doy un dinero y le voy a pagar otro dinero y nos acordamos unos dineros, pero son insuficientes para lo que tengo que hacer. ¿Qué me toca hacer? ¿A qué estoy obligado a hacer? A tener que buscar a los responsables del daño para irles a cobrar a ellos los perjuicios que ese proyecto va a tener. Y es muy probable que eso haya sido la situación por la cual este proyecto hubiera tenido que demandar a los contratistas y a las aseguradoras que emitieron las pólizas de cumplimiento de ese proyecto. Yo he escuchado que han demandado a Suramericana, pero que públicamente la Suramericana ha salido a decir, no, es que yo en el proyecto no tenía sino el 15%. Yo creo que la demanda que le han establecido a la Suramericana no es por haber expedido la póliza de daño material para la construcción del proyecto, sino por haber expedido juntamente con Chubb las garantías que aseguraban el proyecto frente a los perjuicios derivados por el incumplimiento en la entrega de los contratistas. Los contratistas tenían una fecha de entrega y seguramente algunos hitos que cumplir, no los cumplieron y por tanto hay unos perjuicios que está recibiendo el proyecto. Voy y les digo, señores, ustedes tienen que pagar esto. Hombre, no, porque yo no soy responsable. Mire que el estudio que se hizo dice que no fue culpa mía. Además, es que eso fue culpa del diseñador y empezará cada uno de los estudios de suelos, se tirará la bola a rodar entre uno y otro, como es muy humano que ocurra, y por tanto, quien tenga que tomar una decisión sobre eso dice, mire, ¿saben qué? Entre los dos no nos vamos a poner de acuerdo, pidámosle a un tercero que nos determine cuál es la causa, si usted tiene que indemnizarme o no.
Entonces, venga, yo lo demando y que sean en estrados judiciales quienes vengan a demandar aquí, que vengan a demandar o a dilucidar de quién sea la responsabilidad. Alguien está tocando la puerta, yo estoy solo en mi oficina, yo voy a levantarme, cada vez es más fuerte de los golpes en la puerta. Tranquilo. Parece que ya se hubiera ido. No, no se ha ido. Permítame un segundo. Tranquilo, señor. Yo aprovecho este recesito porque veo que hay personas que han comentado que se han tenido que retirar, pero creo que estamos próximos a terminar la presentación. Entonces, quienes puedan seguir con nosotros, pues les agradeceríamos muchísimo. Hemos visto pues que ha sido más interesante lo que esperábamos, por lo que hemos encontrado bastantes comentarios en nuestra caja de conversación. Entonces, para decirles que esta es la última parte de la charla y que quienes puedan seguir con nosotros, pues qué rico. Carlos, adelante. ¿Tienes el micrófono apagado? Carlos, ¿tienes el micrófono apagado, Carlos? Está en la parte de abajo. Listo. Ahí, ya. Me recuperé en el volumen. Era alguien equivocado tocando a mi puerta. Excúseme por la interrupción. Muchas gracias por su comprensión. Y para finalizar, simplemente mencionar que en los seguros operan suspensión de los derechos de los asegurados en las pólizas. Muchachos, me quedé sin habla. Un segundo, por favor. Perdón, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor, tranquilo. Estos títeres que cumplí antier no vienen solos, sino con pérdida de la voz. En fin. Y finalmente, hablar entonces de la prescripción en seguros, que es, pasado 2 años desde que un asegurado ha sabido o ha debido o ha conocido de un siniestro, tiene que haber recibido la indemnización por parte de la compañía de seguros. Esto tendrá una forma jurídica mejor de decirla, pero esta es la realidad. Si usted a la compañía de seguros, pasados los 2 años, usted no le ha exigido que pague por lo que usted ha demostrado en ocurrencia y cuantía, el seguro se acaba. Ya la compañía de seguros no es responsable por esa indemnización. Esto nos pasa a veces. Mentor, en junio de este año, se estaba a punto de someterse a la prescripción de la cobertura de un seguro de incendio que había ocurrido en el 2018, porque las cosas pasan así. Mientras yo estudio, mientras yo miro, mientras no sé qué, mientras me piden información, van pasando cosas. Hay una forma para suspender la prescripción y es demandando a la compañía de seguros. Y es probable que por eso hubieran demandado a la compañía de seguros. Aunque, de otro lado, puedo leer de que ya la compañía de seguros había dado un anticipo y que la compañía de seguros dio otro anticipo recientemente. Entonces, ¿usted por qué me demanda? Puede ser que la esté demandando porque yo no me había puesto de acuerdo en el total de la cuantía que usted me ha indemnizado. Puede ser eso. En fin, Clara y compañeros de la sala, para terminar, nuevamente invitarlos a que se unan a los beneficios que Hacia San Ignacio está dejando para ustedes, en este caso en la póliza de automóviles.
y vendrán otros beneficios. Nos encuentran en nuestra página web mentorseguros.com, en Instagram, en Facebook, o igualmente está en pantalla mi número celular, que será un privilegio para Mentor poderlos acompañar en estos beneficios que Asia San Ignacio ha dejado para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Carlos, no, los agradecimientos son para ti por habernos regalado este espacio, por habernos transmitido tantos conocimientos, especialmente porque todos tenemos algo en la vida que asegurar o algo sujeto de seguro, o ya tenemos un seguro. Entonces, considero que este encuentro de esta tarde ha sido del interés y ha sido muy instructivo para todos, sobre todo por esa primera parte en la que nos ubicabas cuál es el papel de cada uno de los actores del sector asegurador. Como fue la dinámica de la charla, pues los comentarios y las preguntas que se iban presentando las hicimos oportunamente. En este momento de este último bloque sobre la respuesta de las aseguradoras no vemos ningún comentario, pero sí quería como hacerte, pues transmitirte. Daniel D'Amato dice gracias por la charla. Sergio Estrada, saludos para todos y muchísimas gracias, muy útil e interesante. Esteban Rivera dice muchas gracias al colega y compañero Carlos Ochoa por su exposición y felicitaciones en el Día del Vendedor, más que un vendedor, un consultor. Él dice que se tiene que retirar por otra reunión, pero que felicita la labor y trayectoria de Carlos. Lo mismo Juan Ramiro San Pedro, que tuvo que retirarse. Excelente presentación. Gracias por tu tiempo y colaboración con Asia. Lucero Botero, mil gracias por la invitación a esta conferencia. Muy interesantes todos los tópicos tratados al torno de los seguros. Y termino con este también. Fernando Restrepo, tu compañero, dice: debo retirarme a otra reunión de trabajo. Mil gracias a Asia San Ignacio y a Carlos. Entonces, bien, sabiendo que no tenemos, yo voy a revisar sí, es el de Sergio, fue el último comentario. Entonces, cierro con dos comentarios adicionales. El primero es que Carlos en su presentación lo dijo, en este momento Asia San Ignacio y Mentor Seguros han puesto en el mercado una alianza para el tema de seguros y, como Carlos lo decía, hemos iniciado desde junio con el tema de los autos, y a la fecha ya nos ha comentado cuántas personas pues o cuántos vehículos tiene asociados. Esto es una cuña personal, pero hice el ejercicio de verdad de comparar la póliza que he venido pagando por mi vehículo frente a la cotización que me pasó Mentor, y de verdad que es bien competitiva. Entonces, les recomiendo esto, les dejo este comentario por si quieren hacer el ejercicio de hacer la comparación. Carlos efectivamente nos daba sus datos de contacto, porque con seguridad que se queda uno asombrado de las tarifas y además de las coberturas de Mentor, no solamente las tarifas, sino las coberturas que nos pueden ofrecer. Así que qué bueno que muchos egresados puedan hacer uso también, puedan beneficiarse de esta alianza que llevamos. Y la segunda es, antes de despedirnos, pues invitarlos a nuestro próximo encuentro, que es este jueves 1 de octubre, con un tema que también es bien interesante. Carol nos va a poner en pantalla la invitación. Vamos a tener como invitado a un neurólogo clínico. Él es el doctor Rodrigo Izaza Bermúdez, y vamos a tener la oportunidad de conocer este tema, el cerebro creativo, una mirada más allá del genio, inspirado en Leonardo da Vinci. Yo sé que vamos a tener una audiencia muy buena, puesto que es un tema que tiene que ver con todos nosotros, cómo hacer que el cerebro sea más creativo, y cómo ha sido o cómo fue todo este tema de los descubrimientos y de todo lo que hizo Leonardo da Vinci. Así que los esperamos este jueves 1 de octubre a las 4:30.
les estaremos enviando mañana a los correos electrónicos la invitación, el link para que ingresen a nuestra charla el jueves. Y Juan Velázquez también te dice, Carlos, que muchas gracias, Caliche, muy buena ilustración. Así que muchas gracias. A todos ustedes. A ti, muchas gracias, y de verdad que esperamos que este tema de la alianza sea para el beneficio de más egresados. Puedo recomendarla y con toda conciencia lo hago porque he sido beneficiaria de ello. Así que muchas gracias a todos, Carlos, por tu tiempo, por tus conocimientos, y esperamos más adelante entonces tenerte también con otro tema. Tú ya mirarás qué quieras compartir con nosotros. A todos los que nos han acompañado esta tarde, muchísimas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos y feliz noche. Muchas gracias. Gracias.